Bueno, estábamos con los vectores del cono y habíamos dicho que el primero, que está a la izquierda arriba, era el de afiliación-pertenencia. ¿Qué evalúa, qué mira o qué nos muestra este vector? Es el grado de ligazón de los integrantes del grupo con la tarea y con los objetivos. Eh, Ustedes cuando vieron grupos seguramente se acuerdan, veían la diferencia entre serie, que eran los inicios del grupo, y el grupo ya constituido, digamos, ¿no? Cuando en los primeros inicios, cuando están todavía ahí conociéndose y demás, que uno dice, bueno, están más cerca de la serie que del grupo, ahí estarían más en un nivel de afiliación, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se conocen demasiado y bueno, no saben muy bien tampoco para qué están ahí las primeras reuniones, ¿no? O sea, el nivel de afiliación es como un grado más alejado del grupo, ¿no? Pichón Rivier, que era muy futbolero, le gustaba mucho el fútbol, entonces siempre utilizaba todo el fútbol para ejemplificar su teoría. Entonces él decía que el nivel de afiliación es como el afiliado a un club que paga todos los meses la cuota, pero que no va a ver los partidos, a veces ni siquiera sabe cómo salió el equipo, eh, es afiliado por costumbre o porque, bueno, sí, le gusta el equipo, pero nada más. El hincha que va a ver todos los partidos, que está siempre con la camiseta, que grita cada gol o se enoja cuando no ganan, eh, ese es el que tiene mayor grado de pertenencia, porque él se siente parte de, es como si él estuviera jugando en la cancha. Y eso es lo que pasa en los grupos. Cuando, o sea, ¿cómo evaluamos o cómo nos damos cuenta de que van pasando de un nivel de afiliación al de pertenencia? Porque ya cuando están en un nivel de pertenencia, hay como mayor reconocimiento del grupo, ¿no? O sea, es como, bueno, yo soy alumna de primer año de Neuquén. El sábado pasado yo estuve dando clase a los alumnos de primero de Zapala. Y entonces les decía, en algún momento, dice, bueno, yo soy alumna de primer año de Zapala. Y ustedes dirían, yo soy alumna del grupo de Neuquén, de primero de Neuquén, que no es lo mismo que el de Zapala, no es lo mismo que segundo año, es el grupo de ustedes y ustedes se sienten identificados con ese grupo, saben quiénes son, cómo se comportan, mm, eh, se conocen, entonces hay un mayor que pasaron de un nivel de afiliación a un nivel de pertenencia. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, la afiliación se da a los inicios y ya está, y una vez que se logró la pertenencia, ya está resuelto. No. A veces, cuando hay obstáculos en el grupo, aparecen signos como que hicieran un retroceso hacia la afiliación. Y entonces, ¿cómo se nota eso? Con cierto descompromiso. Si uno va, por ejemplo, qué sé yo, a algún grupo de la comunidad, como podría ser la cooperadora de la escuela o la junta vecinal del barrio, ¿no? Que por ahí nos llaman para trabajar. Entonces, ¿cómo nota uno un grado de afiliación? Porque por ahí no participan mucho o porque hay de reiteradas inasistencias de los grupos, son 15 y nunca van más de 5, o porque el horario de la reunión es a las 5 de la tarde y llegan, qué sé yo, a las 6, 6:30, o llegan a las 5, a las 5:30 se tienen que ir, o sea, como que no respetan el encuadre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este grupo que a lo mejor en un momento logró un nivel de pertenencia que le permite abordar la tarea, sostener la tarea, por alguna razón que puede tener que ver con otras cuestiones que vamos a ver después, han hecho como un retroceso o están en un nivel de mayor afiliación. Entonces uno ahí tiene que decir, bueno, acá algo pasa, algún obstáculo hay y sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Mirando
los roles, mirando los otros vectores que vamos a ver ahora, y ahí vamos entonces haciendo hipótesis y viendo qué es lo que puede estar pasando en el grupo. El otro vector que está por debajo de la afiliación y la pertenencia es el de la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con el grado de ajuste de los aportes a la tarea, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? O sea, ustedes, por ejemplo, tienen en las tareas que ustedes tienen que hacer, tienen que leer bibliografía, escuchar las clases, ir a los días que les corresponde a ustedes ir a clase, respetar el encuadre, o sea, llegar al horario establecido. Después, cuando están ahí, seguramente que la coordinadora les hace hacer resúmenes, cuadros sinópticos, distintas cosas. Eh, pero ustedes pueden además aportar a lo mejor cosas que ustedes tienen, experiencias de su vida privada o de su vida en general, otras bibliografías, algo que vieron que aporta a la tarea y enriquece la tarea que ustedes están haciendo. Ahora, si esos aportes que ustedes hacen eh, están muy alejados de la tarea, qué sé yo, en vez de traer un ejemplo que tiene que ver con los grupos de aprendizaje, por ejemplo, y con la psicología social, se les ocurre, no sé, hablar de fútbol, pero no de los problemas porque los equipos de fútbol sirven para poder entenderlo desde el concepto de grupo. Pero si en vez de hablar de eso, hablan de, qué sé yo, de por qué no gana de tener el grupo, el equipo de ustedes y que los de la AFA esto y en realidad eso no es pertinente a la tarea, porque no les aporta, no enriquece la tarea que ustedes, que en el caso de ustedes es aprender. Si vamos al de la cooperadora, y bueno, tienen que juntar plata, ¿qué sería lo pertinente? Hacer una rifa, vender pollos, empanadas, todas las cosas que hacen generalmente los grupos que quieren juntar plata, ¿no? Ahora, si se juntan a tomar mate, eso no es pertinente, porque la podrán pasar bien, pero no van a recaudar dinero seguro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la pertinencia mide eso. Si las acciones que hacen aportan al logro de la tarea o no, ¿sí? Después tenemos la cooperación. La cooperación también mide también el grado eh, de colaboración, está bastante ligado también a la pertinencia, porque mide esto, si lo que aportan digamos, contribuye a la tarea, si suma al aporte de los otros, si existe la posibilidad de que los integrantes entre sí eh, sumen sus ideas, sus aportes, sus trabajos, puedan trabajar entre sí, ¿no? O sea, si hay cooperación para trabajar con el otro, o si por el contrario aparece lo opuesto a la cooperación, que es la competencia, ¿no? Y esto, cuando aparece fuertemente la competencia, se ve muy resentida la tarea porque, por ejemplo, ustedes que seguramente, por más que es un grupo bastante pequeño, tienen en algún momento que trabajar de a dos o de a tres, ¿no? Eh, la cooperación evalúa o mira esto, la capacidad de poder trabajar con el otro, de poder integrar lo que el otro aporta, aunque sea lo opuesto a lo que yo pienso o a lo que a mí me gusta, ¿no? O si por el contrario aparece fuertemente la competencia y bueno, y cada uno quiere que el trabajo se haga como a mí me parece, porque lo que a mí me parece es lo que corresponde,
¿no? Eh, entonces, cuando aparece fuertemente la competencia, uno dice, bueno, algo pasa que está muy resentida la cooperación y entonces sobre eso también uno tiene que trabajar para poder revertir este mecanismo de resistencia. Eh, cuando es muy común, van a ver ustedes, cuando sigamos avanzando sobre los vectores, que cuando alguno de los vectores está muy resentido, muy como que esto, o están muy en el nivel de la afiliación, o lo que traen no es pertinente, o la cooperación no está presente, eh, generalmente, la mayoría, o sea, es muy probable que los otros vectores también estén resentidos o estén afectados. ¿Por qué? Porque yo por eso les decía que en el vértice, en la parte de abajo del vértice de ese cono, están los miedos básicos, las ansiedades, los temores, y eso es lo que hace que el grupo no pueda colaborar para la tarea y algo les pasa que les genera o mucha ansiedad o los miedos están muy potenciados y entonces todos los vectores de alguna forma están resentidos. Siempre o es muy común que alguno de todos estos vectores sea el más significativo. Y entonces uno empieza por ahí, por ver ese, o porque la cooperación está resentida, entonces uno empieza a mirar qué pasa con los otros vectores y seguramente en todos los vectores hay algún signo que nos da cuenta de que algo está pasando en el grupo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, del otro lado están arriba el aprendizaje, que ustedes deben haber visto aprendizaje, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, díganme ustedes, ¿qué se les ocurre que tendrían que mirar para mirar el concepto o el vector de aprendizaje? Eh, es el grado de cambio. El grado de cambio, muy bien, ¿qué más? En lo donde se problematiza, donde el dilema pasa a ser trabaja para que sea una problemática, se problematiza la situación. Claro, no hay situaciones, si hay situaciones dilemáticas o si hay situaciones problemáticas, digamos, si pueden discutir y avanzar o si se quedan estancados en blanco y negro, ¿sí? Sí. Bueno, todo esto que tiene que ver con el aprendizaje, como ustedes bien dicen, es lo que nosotros observamos en el grupo. Y entonces, si lo que observamos es que están constantemente todas las reuniones, por ejemplo, con la misma discusión, y, y no se ponen de acuerdo y hay una situación dilemática, además, si se da esa situación y no pueden salir de ahí, lo más probable, como decíamos recién, de la cooperación es que no haya cooperación. Y haya competencia, porque si están dos que dicen que es blanco y dos que dicen negro, y están 3 reuniones seguidas discutiendo eso, y no pueden correrse y no pueden ver al otro e integrarlo, desde las diferencias, entonces ni hay aprendizaje, tampoco hay cooperación. Por eso les digo, todos los vectores están relacionados entre sí. ¿Sí? Sí. El que sigue debajo del aprendizaje es comunicación, que ustedes también lo vieron. Así que ¿qué se les ocurre que podemos mirar en la comunicación? Eh, la forma de comunicación, la forma de... ¿Cómo puede ser la forma de la comunicación? grado de recepción, puede estar, ¿Cómo? el grado de recepción, eh, Eso, si pueden escuchar al otro, si hay feedback, ¿qué más? los ruidos,
los ruidos en la comunicación. Si hay muchos ruidos, lo más probable es que no puedan realmente escucharse. Y los ruidos, acuérdense que pueden ser ruidos reales, como puede ser, por ejemplo, en estos momentos que yo a veces les pido que por favor hablen más fuerte, porque bueno, la tecnología es muy linda y nos permite esto, que yo esté desde 1500 kilómetros hablando con ustedes, pero bueno, esta otra cosa que pasaba al principio, que no entraba, que el wifi, que el, qué sé yo, todas las cosas de la tecnología, o por ahí a veces eso, que no se escucha. Puede ser así, un ruido real, o los ruidos pueden tener que ver con lo que estábamos hablando recién, con las diferencias, con no poder integrar al otro, y entonces, o con algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica, como que alguien no esté, y entonces no saber qué le pasa al otro, o saber qué le pasa al otro que no está, pero no sabemos, no poder decirlo, porque como el que no está, no podemos hablar del que no está, o nos cuesta. Entonces, es esas cuestiones que hacen que la comunicación, en vez de ser una comunicación eficaz y al servicio de la tarea, es una comunicación confusa, con ruidos, con malos entendidos, ¿no? Y seguramente si eso pasa, tampoco hay aprendizaje. Y tampoco hay cooperación, porque bueno, si hay muchos ruidos y las cosas no se dicen claramente, y si la comunicación no es clara, seguramente se ve resentida también la cooperación y seguramente la pertinencia, porque capaz que hablan de alguna otra cosa y no de lo que en realidad tienen que hablar, ¿no? Entonces, por eso le digo, como los vectores, si bien hay alguno que es el más significativo, que es por donde nosotros podemos entrar, si se quiere, a mirar con más detenimiento lo grupal, cuando nos detenemos a mirarlo y a buscar el objetivo de por qué la comunicación es confusa, seguramente vamos a encontrar esto, que hay problemas en la cooperación y en el aprendizaje y en la pertinencia o en la pertenencia. ¿Sí? Y el último que está abajo, más cerca de lo implícito, que está abajo, es el de la tele. La tele es un concepto que Pichón Rivière toma de Moreno, que es el creador del psicoanálisis, pero marca una diferencia. Eh, para Moreno, el concepto de tele, decía él, tenía que ver con el encuentro con el otro en ese aquí y ahora, ¿no? Y tenía que ver, la tele tiene que ver con sensaciones o sentimientos de aceptación y rechazo entre los sujetos. Eh, pero para Pichón Rivière tiene que ver además con el mundo interno de los sujetos y por lo tanto, si tiene que ver con el mundo interno, tiene que ver con la historia y con los personajes internalizados que cada sujeto tiene. Eh, la tele se da así generalmente en los momentos de inicio del grupo o en los momentos en los que nos encontramos por primera vez con otros sujetos. Y es cuando aparece ese, qué sé yo, que decimos que no sé por qué, pero esta persona o me resulta agradable o me resulta desagradable, ¿no? Por eso es aceptación o rechazo. Em, para Moreno tenía que ver con la situación y en ese encuentro, pero para Pichón Rivière ese encuentro, dice Pichón Rivière, es un reencuentro con personajes internos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sujeto que tengo adelante me remite por algo que es inconsciente, que no logro identificar, que puede ser por el color de los ojos, por el cabello, por la forma de hablar, por la voz, por lo que sea, me remite a algún personaje interno que tampoco por ahí reconozco, eh, y que si ese personaje interno es un personaje agradable, para mí este otro me va a resultar agradable. Si el personaje interno con el cual conecto este otro es un personaje desagradable, pues este me va a resultar desagradable. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se modifica la tele? A partir de la interacción y de la constitución de la mutua representación interna, que esto también ustedes lo vieron cuando vieron grupo, Sí. entonces ahí puedo en algún momento hacer el clic y decir, a mí lo que me pasaba con esta, que me hacía acordar a mi tía abuela que era insoportable, y ahora entonces, entonces me estaba relacionando con mi tía abuela, no con ella. Entonces ahí puedo dejar a mi tía abuela ya en el pasado y conectarme con este sujeto real que tengo delante. Buenísimo. ¿Sí? Así. Entonces, ahora, si bien la tele se da en los primeros momentos y con la mutua representación interna se va modificando esto, o no, porque bueno, a lo mejor descubro que sí, que me remitía a mi tía abuela que era antipática, pero esta también es antipática, y bueno, lo mismo me resulta antipática. Pero lo que quiero decir es que con la mutua representación interna se va, lo que posibilita es relacionarse con el sujeto real que tengo delante y no con los de mi mundo interno. Ahora, uno supone o podría suponer que con el paso del tiempo la tele deja de, esa sensación primaria desaparece y entonces, en realidad, al cabo de un tiempo, el grupo se tiene que relacionar los sujetos reales que están en el grupo. Pero a veces pasa, así como pasa con la filiación y la pertinencia, y la pertenencia, que a veces cuando surgen los obstáculos en el grupo, pareciera que volvieron a un estadio de afiliación, con la tele pasa lo mismo. Puede que el grupo esté constituido y tenga una buena relación y haya aceptación entre los sujetos y a pesar de y puedan aceptar las diferencias y demás, pero en algún momento cuando se potencian las ansiedades y los miedos por algo que pasa en el grupo, que por ahí no sabemos, aparece una sensación como de desconocimiento de los integrantes entre sí, de rechazo de los integrantes entre sí. Yo digo, para mí cuando yo coordinaba era como la sensación como que los integrantes fueran puercoespines, ¿viste? Que no se pueden acercar porque se pinchan, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿por qué si en realidad como que se desconoce al otro, ¿no? Como que se rechaza al otro. Y entonces uno dice, bueno, algo pasa, porque si hasta hace poco esta situación, que puede ser una situación de inicio, estaba superada y ahora aparece esta situación nuevamente, entonces ahí es donde uno dice, bueno, acá hay algún obstáculo que hace que reaccionen de esta forma, ¿no? Y entonces, y seguramente que si reaccionan de esa forma, seguramente la comunicación se va a ver resentida y van a aparecer ruidos y malos entendidos y por lo tanto no va a haber aprendizaje y por lo tanto no va a haber cooperación, porque si el otro es mi enemigo y lo vivo como mi enemigo, difícilmente aparezca la cooperación. Entonces, por eso los vectores del cono nos permiten evaluar qué pasa con el grupo. Y una vez que evaluamos que hay un obstáculo, bueno, tendremos que indagar a través de determinadas intervenciones, que esto lo van a ver más adelante, y después poder armar una estrategia y una intervención que posibilite que el grupo cambie esa situación y pueda abordar nuevamente la tarea de una forma eficaz. ¿Sí? Porque recuerden que la técnica de grupo operativo siempre tiene que tener la mirada en la tarea. Entonces, todo esto nos sirve para entender qué pasa en el grupo, pero siempre en función de la tarea. ¿Sí? Siempre vamos a intervenir para que el grupo pueda resolver lo más eficazmente la tarea. Y los obstáculos los vamos a pensar en función de la tarea. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Aproveche que, porque a Cristina no la vamos a tener que
Así que aprovechen de preguntarle. Aprovechen que quedan unos cuantos minutos porque el otro fue más cortito porque como tardaron por ahí en conectar, pero ahora por lo menos no apareció ningún cartelito que dice quedan tantos minutos. Yo lo que quiera preguntar, pues no, no, no. Ah, no, ah. Sí, habían habido unas preguntas en el otro encuentro. Por ahí lo de implícito, explícito, como explicarlo más, porque sabemos que es lo latente, lo que se ve, y después con la tarea de lo que vemos en el grupo. ¿No les queda claro lo implícito y lo explícito? A mí, por ejemplo, me cuesta el tema de las tareas. Bueno, ahora vamos entonces a ese tema. Entonces, vamos resumiendo. Técnica de grupo operativo, una técnica que nos permite trabajar en los grupos mirando la tarea, por lo tanto, mira la relación de todo el grupo con la tarea y de los integrantes entre sí en función de la tarea. ¿Qué conceptos nos sirven para hacer eso? Con los conceptos de roles, que ya los vimos, los vectores del cono, que ya los vimos. Ustedes me parece que vieron con Ana unidad de trabajo, que Sí. bueno, si no después por ahí, Lo que vi también es otro concepto de que nos permite entender qué está pasando en el grupo. Y otro de los conceptos, que además está en la definición de grupo, es el de tarea y pretarea. Vieron que la definición de grupo dice conjunto que se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. ¿Sí? Tarea, la tarea explícita o implícita. La tarea explícita es lo que está verbalizado, lo que está acordado entre todos los integrantes del grupo, que puede ser, en el caso de ustedes, a ver, en el caso de ustedes la tarea está definida desde lo institucional, porque, y ustedes la aceptan desde el momento que se inscriben a la escuela. ¿Cuál es la tarea? Aprender psicología. El objetivo es aprender psicología social para recibirse de técnicos y la tarea que es leer, escuchar las clases, hacer resúmenes, ir a todas las reuniones, respetar el encuadre, aprobar las reelaboraciones y las evaluaciones, hacer los trabajos de campo después más adelante. Entonces, esas son tareas que ustedes tienen que hacer. Eso es lo explícito. Ahí apareció que falta 9 minutos. Sí. Bueno, vamos a ver si lo alcanzo a dar todo y si no, bueno, por ahí seguiremos en otro momento. Lo implícito tiene que ver más con lo inconsciente, con lo desconocido, con lo que incluso en un grupo, con lo que cada sujeto busca en ese grupo, ¿no? Que puede ser el reconocimiento, generar vínculos importantes con otros, amistades, no sé, saber un poco más. Y a veces lo implícito, no, precisamente porque no está explicitado, no está dicho, no está claro, a veces no es ni siquiera muy conscientes los integrantes de lo implícito, ¿no? Entonces, por ejemplo, se anotan en la junta vecinal porque en realidad lo que quieren es tener algún espacio donde juntarse con otros, pero lo que menos les interesa es la tarea de la junta vecinal, que es trabajar por resolver los problemas del barrio. Porque en realidad lo que quieren es no estar solos en la casa, entonces se juntan con otros, y entonces cada vez que se juntan en la reunión de la junta vecinal, en vez de preocuparse porque si hay agua, gas o si está la luz, toman mate, charlan, porque en realidad lo implícito pasa a ser más importante que lo explícito. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro la diferencia entre lo explícito y lo implícito? No sé quién era, porque no la veo a la persona que preguntó. Hola. Bueno, No se quiere ahora. mostrar. Está bien, está bien. ¿Está más claro ahora? Sí, sí. Bueno. Ahora, esa tarea
que es lo que ustedes tienen que hacer, que es, bueno, leer todo esto que dijimos que tienen que hacer. Ustedes llegan al grupo, por ejemplo, y no es que llegan, dicen buenas noches, se sientan, sacan los apuntes y empiezan a leer. Hay un momento en el que ustedes llegan, se sientan, está la coordinadora, a veces está la coordinadora antes que ustedes, o por ahí ustedes llegan y después entra la coordinadora y después entra el docente, y entonces, bueno, empiezan a ver si ya llegaron todos, si alguna se retrasó, uy, alguien sabe algo que le pasó, vendrá, no vendrá, ¿no? Ese momento como de preparación de la tarea, ¿no? Entonces, a ese momento se lo conoce como pre-tarea, o sea, lo previo a la tarea. Es como un momento necesario para poder hacer la tarea. Y después entonces que en algún momento o la coordinadora le dice, bueno, a ver, pónganse tarea, hoy tienen que trabajar con este apunte, o no sé, hoy tienen que hacer, qué sé yo, una síntesis, un papelógrafo, en un papel hacer una síntesis, y ahí empiezan a abordar la tarea, ¿sí? Entonces estos son como dos aspectos de la tarea, que es la pretarea y la tarea. Ustedes en los distintos bibliografías que lean, por ahí van a encontrar como dos modos de pensarlo. Para algunos autores son como dos tareas distintas, y para otros son como dos aspectos de la misma tarea. Para mí, en general, yo siempre lo trabajo como que son dos aspectos de la tarea, o sea, como que la tarea tiene un aspecto que tiene que ver con la tarea propiamente dicha, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, y otro aspecto que es como la pretarea que fue al principio, esto hasta que nos conectamos y nos podíamos escuchar y nos podíamos ver, y ¿no? Todo eso que es necesario para poder abordar la tarea, si no, no podríamos estar haciendo esto, ¿sí? Ahora, al igual que pasaba con la afiliación y la pertenencia, y al igual que pasaba con la tele, que podríamos pensar que la pretarea es solo en el momento de inicio de una reunión y después, bueno, una vez que entraron en tarea ya está. No. Puede pasar por cuestiones que tienen que ver, como veíamos recién con la tele, con la comunicación, con el aprendizaje, que en algún momento, por algún obstáculo, por alguna dificultad, vuelvan a un estado de pretarea. ¿Qué quiere decir? Que no trabajen en pos de la tarea, sino que vuelven a momentos de pretarea. Y hay algunos modos de pretarea que son característicos y que nos permiten pensar que algo le pasa al grupo porque no están pudiendo abordar la tarea. No sé si voy a alcanzar a darlos a todos, son 4, pero bueno. El primero y el más fácil de reconocer es el de los bueyes perdidos. ¿Cuál es el de los bueyes perdidos? Cuando hablan de cualquier verdura menos de la clase. Termino yo la clase y en vez de hablar de lo que entendieron o lo que no entendieron o las dudas, hablan del último cantando, a ver, o la última la voz argentina, y que quién votó bien y quién, y la clase bien y gracias ahí está guardada, ¿no? O en vez de tienen que hacer trabajo y entonces tienen que traer al grupo los avances de los trabajos que están armando para la reelaboración, por ejemplo, y hablan de cualquier cosa menos de los trabajos, de qué sé yo, del choque grande que hubo en Neuquén, o del frío que hizo, o de la grande nevada que hubo en la cordillera, de lo que se les ocurra. Es más, generalmente los bueyes perdidos van saltando así como tipo zapping de tema en tema, pero de la tarea nada. Por ahí puede pasar que el coordinador o a veces algún integrante dice, che, hace como media hora que estamos hablando de todo. Entonces hacen como un intento de empezar con la tarea,
Bueno, si a veces intentan, lo logran y se ponen en tarea, ya está. Pero si hacen el intento y a los 2 minutos otra vez vuelven a los bueyes perdidos, algo está pasando que no pueden hacerse cargo de la tarea. Y esas son situaciones en las que en general el coordinador interviene. No siempre interviene exitosamente, a veces interviene y dice, ay, sí, tenés razón, ya nos ponemos a trabajar y a los 2 minutos se olvidaron de lo que les dijo el coordinador o la coordinadora y otra vez vuelven a los bueyes perdidos. Esa es la más fácil de identificar. La otra es la intelectualización, que es como al revés, hablan de la teoría, hablan de lo que leyeron, pero es como si hicieran como un recitado de memoria de lo que leyeron, pero no queda claro si en realidad lo pasaron a través de sus vivencias, si en realidad hubo una internalización de eso que leyeron, ¿no? O hay como mucha distancia con la teoría, es como un recitado de la teoría, ¿no? Y no hay una involucración en la comprensión de la teoría, ¿sí? Es como si fueran grandes disertantes de lo teórico, pero no queda claro si en realidad lo comprenden y se sienten afectados o comprometidos o tocados por esa teoría, ¿sí? Eso sobre todo porque, como decimos siempre, cuando nosotros estudiamos psicología social, estudiamos lo que nos pasa a nosotros. Y a veces, precisamente la teoría me muestra cosas que yo no quiero, no puedo ver, y entonces lo intelectualizo, hago como que lo comprendo, pero lo pongo allá, lejos, ¿no? Y entonces sí lo entiendo, pero a mí no me afecta, ¿no? Esa es la intelectualización. Por lo que dice acá, queda menos de 1 minuto. ¿Querés nombrarnos las otras dos para saberlo? Las otras dos son el ombliguismo, Ombliguismo. la actuación. ¿Alguna pregunta? No sé si alcanzo lo mismo a responderla, pero por lo menos para saber qué No, dudas les quedan. para mí todo claro. Sí, re claro. Todo bien. Lo importante sería, bueno, que les quede claro esto, para qué sirve la técnica de grupo operativo.